¿Alguna vez has sentido que Dios existe, pero que está lejos? Lejos de lo que duele, lejos de tus decisiones, lejos de tu vida real, como si estuviera en otro plano, en otro lugar, en otro momento. Y entonces la pregunta aparece sola. ¿Y si Dios sí existe, pero no tiene mucho que ver conmigo? La fe cristiana comienza respondiendo justo a esa pregunta. La historia de la fe no empieza con el ser humano buscando a Dios, sino con Dios saliendo al encuentro del ser humano. Desde el principio, la Escritura nos muestra a un Dios que no se conforma con observar desde lejos, un Dios que llama, que se acerca, que entra en la historia, un Dios que no grita desde el cielo, sino que camina con su pueblo, que busca a Adán en el jardín, que acompaña a Abraham en el desierto, que escucha el clamor de un pueblo esclavo y desciende para liberarlo. Pero todo eso era apenas un anticipo, porque hubo un momento en la historia en el que Dios hizo algo impensable. No solo habló, no solo envió profetas, sino que vino Él mismo. El cristianismo no comienza con una idea, ni con una norma moral, ni con una filosofía elevada. Comienza con un acontecimiento. Dios se hizo hombre, el infinito entró en lo finito, el eterno aceptó el tiempo, el creador asumió la fragilidad de la criatura, el verbo se hizo carne. Y esa frase que a veces escuchamos tan rápido cambia absolutamente todo. Significa que Dios no se quedó lejos del dolor humano, sino que lo habitó. No se quedó lejos del cansancio, sino que lo sintió. No se quedó lejos de la muerte, sino que la enfrentó. No se quedó lejos de nuestra historia, sino que entró en ella desde dentro. Jesús no vino a explicarnos cómo llegar a Dios, vino a mostrarnos que Dios ya había llegado a nosotros. Caminó por nuestras calles, comió con pecadores, lloró en la tumba de un amigo, se cansó, fue incomprendido, fue traicionado, fue abandonado. Y en todo eso reveló algo esencial, que Dios no ama desde la distancia, sino desde la cercanía. Por eso, cuando miramos a Cristo, no estamos viendo a alguien que sabe mucho de Dios, estamos viendo el rostro mismo de Dios, un Dios que toca leprosos, un Dios que se deja tocar, un Dios que no se escandaliza de la miseria humana, sino que la asume para sanarla. Y aún así, Jesús sabía que su presencia visible no duraría para siempre. Sabía que vendrían generaciones que no lo verían caminar, ni lo escucharían predicar junto al lago. Sabía que el ser humano seguiría necesitando una cercanía real, concreta, tangible. Por eso, antes de regresar al Padre, no dejó solo un recuerdo, dejó una presencia que permanece. Cristo no nos dejó huérfanos, nos dejó su iglesia. No como reemplazo pobre de su ausencia, sino como el lugar donde su presencia continúa. La iglesia no existe para sustituir a Cristo, sino para hacerlo presente en el tiempo, para prolongar su cercanía, para que cada generación pueda encontrarse con Él de verdad. Y esa cercanía no es simbólica, es real. Cristo sigue hablando a través de su palabra, sigue perdonando a través de sus misterios, sigue sanando a través de los sacramentos, sigue alimentando a su pueblo con su propio cuerpo. Aquí es donde la fe cristiana se vuelve escandalosamente concreta, porque Dios no eligió quedarse como una idea bonita o un recuerdo inspirador, eligió quedarse en gestos sencillos, humanos, cotidianos: agua que moja, pan que se parte, vino que se comparte, manos que se imponen, palabras que absuelven. La fe cristiana no consiste en elevarnos para alcanzar a Dios, sino reconocer que Dios descendió para alcanzarnos a nosotros. Y esto cambia por completo la manera de vivir la fe hoy, porque si Dios no está lejos, entonces no tengo que huir de mi realidad para encontrarlo, no tengo que ser perfecto para acercarme, no tengo que entender todo para creer. Puedo encontrarme con Él en medio de mi vida tal como es, con sus heridas, con sus dudas, con sus límites. Dios no espera a que ordenes tu vida para entrar en ella, entra para ayudarte a ordenarla. Por eso, cuando la fe se vuelve pesada, cuando parece distante, cuando sentimos que Dios está ausente, conviene recordar esto: la cercanía de Dios no depende de lo que sentimos, sino de lo que Él decidió hacer, y Él decidió quedarse incluso cuando no lo percibimos, quedarse incluso cuando dudamos, quedarse incluso cuando fallamos. La encarnación no fue un episodio bonito
bonito del pasado. Fue una decisión irreversible. Dios eligió unirse para siempre a la humanidad y esa unión continúa hoy en la vida concreta de la iglesia, en la vida sacramental, en la Eucaristía celebrada en silencio en miles de lugares del mundo. Cada vez que alguien entra a una iglesia vacía, Dios está ahí. Cada vez que alguien se arrodilla sin palabras, Dios está ahí. Cada vez que alguien recibe el pan consagrado sin sentir nada especial, Dios está ahí. Porque Dios no se fue. Y tal vez hoy, después de tanto cansancio, de tanta sequedad, de tanto silencio, necesitas escuchar esto: que Dios no te está mirando desde lejos, que no te observa con indiferencia, que no espera a que seas otro para acercarse. Está más cerca de lo que imaginas, tan cerca que quiso compartir tu carne, tu historia y tu camino. La fe cristiana no es creer en un Dios lejano, es aprender a vivir con un Dios cercano. Y ese Dios no se quedó lejos.